Amados, que el Señor me les bendiga, el Señor me les guarde rica y abundantemente. Quien les habla, su hermano, su amigo Abisaí Cortés, en su programa Vientos de Gloria, que se transmite principalmente a través de la emisora de este gran amigo, hermano, siervo y pastor Daniel Peña, Radio Sonando la Trompeta Final.org. Hoy queremos compartir con ustedes una palabra del Señor que llevo algún tiempo ya buscando. Creo que de alguna manera puede salir algún tipo de serie de diferentes, versículos, porque a medida que iba, se iba añadiendo más y fue algo bien hermoso. Fue muy bonito. A través de esa misma palabra puede partir para diferentes sitios y el Señor también ministraba de diferentes maneras a través de esa palabra que me marcó mucho. He sido muy bendecido. Sé que aún falta más, pero quería ir compartiendo con ustedes de las ricas y abundantes palabras, del Señor ministra a nuestro espíritu. Y fue principalmente a través del libro de Isaías, esta vez el capítulo 38 del libro de Isaías. Quiero compartir del versículo 1 hasta el 8 y luego también leer el 21 y 22. Repito, Isaías capítulo 38 del 1 al 8 y luego brincamos al 21 y al 22. Leo la palabra de nuestro Señor escrita en papel de la siguiente manera. Por este tiempo, Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió, su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de tus antepasados, David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 grados la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 grados hacia atrás en el reloj solar. 21 y 22. Isaías le había dicho a los siervos de Ezequías: preparen un ungüento de higos y frótenlo o fúntenlo sobre la llaga, y Ezequías se recuperará. Y Ezequías había preguntado: ¿qué señal probará que iré al templo del Señor? Y hoy quiero compartir con ustedes esta palabra bajo el tema pidiendo una señal. Pidiendo una señal. Y es porque antes de orar, el Espíritu me cautivó a través del versículo 7, cuando dice: esta es la señal de parte del Señor, que demostrará que cumplirá lo que ha prometido. Pidiendo una señal. ¿Qué fue lo que Dios ha hablado o te ha dicho que aún no ha estado en cumplimiento? Esa palabra, pidiendo una señal, hoy también es para ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos unimos, Padre, a tu presencia, oh Rey, Dios eterno, para presentarte la vida de mis hermanos, de amigos, Padre, de familia, gente que te ama. También clamo por amigos, Padre, que aún no te sirven, para que sea tu buena mano, tu toque fresco con cada uno de ellos. Para la distancia a cada uno de los que aún no te sirven. Reciban afirmación en tu palabra y abran tu corazón a ti.
Clamo por aquellos que nos ven, que están sufriendo, Padre, en silencio, que su alma está triste, que están viviendo momentos de tristeza, de soledad, de amargura. Que tu Espíritu Santo sea un bálsamo. A través de tu palabra, Padre, sea liberando una palabra de paz que calme el alma angustiada. A la misma vez, Señor, cada amigo, cada amiga enfermo, reciba, mi buen Dios, de tu mano sanidad, un toque fresco. Sigue transformando y cambiando los corazones. Usa tu palabra para traer sanidad, Señor, a aquel que la necesita. Toca los corazones, Padre. Toca las vidas. Y aunque sea una vida, a través de esta, tu palabra, vengan a tus pies. Gracias, papá, por Cristo Jesús. Amén. Pidiendo una señal. Me marcaba mucho esta palabra, porque es de las historias que por lo menos a mí más me gustan. O fueron la historia que más me impactó hace muchos años atrás. Lloré mucho, disfruté mucho de esa parte que se encuentra en el libro de Reyes también, que es la historia de este rey llamado Ezequías. Y no quería tocar esa historia, pero por resumen, pues sí, pues lo traeremos. Y este rey Ezequías, cuando leía que su padre había sido un rey ante los ojos de Dios incorrecto. No había sido un rey recto ante los ojos de Dios. Y no sé si en unas prédicas anteriores lo compartí. Pero económicamente su reinado era próspero. El rey, el papá de Ezequías. Su reinado fue próspero económicamente. Porque él jaló y fue un tipo de hacienda, recogedor de impuestos a otras naciones para Asiria. Él era socio, por decirlo así, de Asiria, aunque pagaba tenía algún tipo de extensión, había hecho como, vamos a decir, una alianza comercial con Asiria. Pero todo ese paganismo había sido también introducido en esta nación, en Judá. Pero cuando Ezequías llega al trono, amante de Dios, de la Torá, de lo que había en ese entonces, el rey Ezequías decide hacer una reforma. Y dentro de sí está pensando, si mi padre, siendo un rey pagano, haciendo lo que es incorrecto, esta nación es una nación próspera, ¿cuánto más próspera será esta nación cuando nos volvamos a Dios con todo el corazón? Así que comienza a hacer una serie de reformas, una serie de trabajos para comenzar a limpiar y transformar a Judá. Pero cuando comienza esta reforma, a trabajar nuevamente con lo que es el templo, a darle prioridad a lo que tiene valor eterno, se aleja de Asiria y dice, no quiero nada que ver contigo. Esta nación le pertenece a Dios y haremos lo que es correcto. Llegó un momento de calamidad tal que todo lo económico que había alcanzado su padre, poco a poco se perdió. Todo lo que había alcanzado su padre económicamente, siendo un rey pagano, Ezequías, al tratar de establecer lo correcto, lo perdió todo. Al punto que Asiria los encerró solamente, por decirlo así, en su capital, Jerusalén. Todo lo demás lo perdieron. Al punto que había hambre en Jerusalén. Ezequías comenzó, ¿verdad? Quizás estaba pompeado o confiado en sus propias fuerzas. Pero lo que siempre esa palabra me cautivó y me martilló hace muchos años atrás, es que en un momento dado, cuando el rey de Asiria viene y le grita insultos y prácticamente le pide al pueblo que dejen al rey solo, que se lo entreguen, que este rey es un pagano, que cómo es posible que ese rey confiara en Jehová Dios, cuando ningún rey de otra nación
le había podido hacer frente a Siria. Así que Ezequías, después de haberlo tenido todo y tratando de sus propias fuerzas, acudió al único que podía ayudarlo. Fue al templo y con una carta comenzó a llorar. Una carta del rey de Asiria diciéndole que literalmente serían destrozados. Él va al templo, se postra y comienza a llorar y pidiéndole a Dios consuelo, pidiéndole a Dios ayuda. Y Dios fue tan misericordioso que escuchó la oración de Ezequías. Y ese mismo día, Dios envía un ángel o una delegación de arcángeles o como se pueda llamar. Y ese día todo aquel imperio, todos sus soldados se los eliminó de una, con una enfermedad maligna y los mató a todos. Dios cuidó a Ezequías y por ende a su pueblo. Cuando vamos a esta parte que vamos a estar leyendo, Isaías 38, es una parte delegada tiempo después cuando Dios le da la victoria. Le da la victoria que le gana al rey de Asiria. El escritor va escribiendo, posteando, este profeta que fue el mismo que le dio la palabra cuando él dio él oró a Dios en la carta en el templo y Dios usa a Isaías para que le diera la palabra y cuidaría de ellos. Es el mismo profeta que ahora se acerca a Ezequías un tiempo más tarde y le dice: Ezequías, pon tus asuntos en órdenes. Hay escritores, hay teólogos que piensan que esta enfermedad que le aconteció a Ezequías fue parte de esa plaga que cayó sobre Asiria. Era algo similar. Algunos hablan de cáncer, otro tipo de enfermedad. Una enfermedad que dice ahí que era gravemente se enfermó. Isaías va y le dice a Ezequías: pon tu casa en orden, porque vas a morir. Tiempo después dice que Ezequías, al oír el mensaje, puso su rostro sobre la pared y comenzó a llorar. Isaías le estaba diciendo a Ezequías: te vas a morir. Llama a tu sucesor. Pásale el mensaje a tu sucesor y dile que se aliste, que va a ser el próximo rey. Ya tú no reinarás más, vas a morir. Ezequías comienza a llorar porque Ezequías no tiene hijo alguno. No tiene a quién delegar su reino. No tiene a quién va a pasar su reinado. No tiene hijo. Comienza a llorar porque no solamente no tiene a quién va a pasar, sino está llorando porque está diciendo: aleluya, si te he sido fiel, si hice lo que era correcto. Todo esto, restauración, me fui de frente con Asiria, tratando de traer una reforma. Y me ayudaste, me diste la victoria ahora, después de toda esa crisis. Pero luego que me das la victoria, me vas a dejar morir. Me vas a dejar morir después que lo único que he hecho es tratar de hacer lo que es correcto. Es tratar de hacer lo que me has pedido. Y lo que ha sobrevenido después de ello es calamidad. Y ahora muerte. No entiendo. No entiendo. ¿Qué quieres que haga? Dice: si siempre te he sido fiel, si te he servido con singularidad, si he hecho lo que te agrada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice que se puso a llorar amargamente. Y Dios se fue tan misericordioso que el mismo Dios que vio sus lágrimas en el templo y le contestó, es el mismo Dios que lo escuchó ahora y también le contestó. Isaías ni siquiera había salido fuera de ese lugar
cuando Dios le ordena que revire hacia atrás y le dice: ve a donde Ezequías y dale una palabra. Y la palabra que le dijo fue: he oído tu oración y yo he visto tus lágrimas. No sé cuánto has llorado o cuál calamidad te ha tocado a tu puerta o cuál palabra Dios ha hablado y no se ha cumplido. Solo quiero que sepas y medites en este otro versículo que dice: esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que te ha prometido. Dios le dio una señal. Fue tan impactante al escuchar esto hace 2 semanas atrás, porque tan pronto recibo esta palabra que me cautiva, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, te añadiré 15 años más de vida. Y ya que te cuidé de Asiria y hemos destrozado a Asiria, nunca más te atacará o defenderé esta ciudad. Y para que tú sepas que lo que te estoy diciendo viene de parte de Dios, te voy a dar una señal. Y ahí nace el tema, pidiendo una señal. Ahí mi mente comenzó a correr y a pensar y a repensar, y el Espíritu Santo dando algunos versículos. Si quizás nos metemos a la palabra y buscamos la palabra señal en concordancia, encontraremos tantos versículos. Y por eso les dije que posiblemente más adelante quizás pueda hacer hasta una serie de esto. Pero hay 2 versículos que me marcaron muchísimo. Para luego ir terminando y cerrando con pidiendo una señal. Y es en el libro de Génesis. Aquí también hay un hombre que hizo lo que era correcto ante los ojos de Dios, sin entender la circunstancia. Posiblemente recibiendo burlas y rechazo de su sociedad. Quizás pudiendo hacer tantas cosas, pero se dedicó a entender a Dios, a ir caminando en base a lo que Dios había hablado. Establecer establecer lo que era justo. Ser la diferencia en un mundo que colapsa. Y este era Noé. La Biblia nos dice, el relato hermoso, cómo Dios llama a este hombre, cómo Dios le da una asignación a Noé, cómo Dios lo llama a hacer algo totalmente diferente, totalmente loco, en un lugar donde no llueve, construir una gran embarcación para traer salvación a todo el que creyere en esa palabra. Él construye el arca. La gente no cree. Se cierra la puerta. Entra en la barca. Empieza el diluvio. Empieza el caos. Tiempo más tarde, cuando es restaurado todo, Dios le da esta palabra. Génesis capítulo 9:1 y el 12. Después dijo Dios y lo bendijo a Noé y le dijo a él y a sus hijos: sean fructíferos y llenen, multipliquen la tierra. El 11 dice, el 8. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los animales que estuvieron en la barca con ustedes. Las aves, los animales domésticos, todas las animales salvajes, con toda criatura sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Dios le da una promesa a Noé sobre él, sobre su familia y sobre el mundo.
no destruiré más la tierra con agua. Y te digo más, yo te daré una señal. La señal que le dijo el versículo 12. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Para todas las generaciones futuras he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Lo más que me marca y me golpea es que hasta ahora hay dos momentos donde Dios da una palabra y sin nadie pedirla, Él dice, yo te daré una señal para que vea que lo que te estoy diciendo se va a cumplir. Aleluya. Esta es mi señal. Y ahora la señal que le da a Noé es que haré un arco iris para tú y tus generaciones y para el mundo. Nunca más destruir la tierra con un diluvio. Todo porque había alguien justo dispuesto a hacer y a cumplir la asignación de parte de Dios. Luego veremos otro ejemplo que también me marcó para ir cerrando. Cuando estoy buscando y esperando en Dios y haciendo silencio entre tantas cosas pero hermosas que vamos a ir discutiendo, que hay mucho que hablar. Hay otro capítulo que también me marcó. Es el capítulo 22 de Apocalipsis. Esta vez desde el versículo 7